¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a este espacio hermoso que hemos creado y hemos llamado Humanos en Bioexistencia, donde estos viernes nos encontramos para charlar de las cosas que nos pasan, comprender desde dónde viene y, bueno, irnos al fin de semana con un poquito más de sabiduría interior y quizás con un cambio de realidad. Así que, bueno, aquí estamos. Eh, Doriana, no sé si querés decir algo. Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos a este maravilloso espacio, nuevo Viernes de Conciencia, acá en Humanos en Bioexistencia. Hoy tenemos un invitado especial, hoy es consultante de Edgar y ha iniciado su ciclo, que creo que aún continúa, ¿no? Y para sanar, eligiéndose a sí mismo para sanar su vida entera. El viernes pasado estuvimos hablando de experiencias que fuimos teniendo con nuestros consultantes, nosotros como consultores, y ahora empezamos a invitar a nuestros consultantes a que nos cuenten su experiencia. En este caso yo no lo conozco a él porque lo tenía visto así de casos que había comentado a Edgar, pero no sé nada de él. A ver, contame un poquito, contanos a todos nosotros, a todos los que están viendo y a los que van a ver en diferido el programa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué es lo que te trajo a la bioexistencia consciente a sanar tu universo entero? Vale, mi nombre es Nicolás Lanuse, mi nombre completo es Nicolás Antonio, es el nombre de mi viejo, Lanuse Menéndez, y arranqué, bueno, hoy arranqué hace 2 años y pico, era noviembre del 23 creo que fue, Exacto. a trabajar la ansiedad y justo ahí habíamos terminado una obra en casa que nos había llevado un tiempo bárbaro. Y bueno, fue un momento bastante crudo y duro, pero desde ahí empezó a cambiar un poco mi vida, esos como ataques de ansiedad que tenía con diferentes cosas, con, qué sé yo, comida, dulce, chocolate. Eh, yo hago un paréntesis, tuve un golpe fuerte, algunos golpes, todos tuvimos golpes fuertes en la vida, pero un par, cuando tenía 14 años, yo me fui de vacaciones a un campo en Córdoba, una vacación de septiembre, y con mi hermana, yo tenía 14 años, mi hermana tenía un par de años menos y un hermanito que tenía 9 años menos que yo, y con mi mamá. Y bueno, y llegamos a la noche tarde yo estaba con un amigo también. Eh, y llegamos a la noche tarde a ese campo y a la mañana siguiente nos levantamos, comimos, nos fuimos a dormir. Yo dormí en una casa separada, donde estaba mi vieja con mis dos hermanos. Y, y bueno, y a la mañana siguiente nos levantamos y viene mi hermana y me dice, che, ¿dónde está mamá? El auto está, pero la cama está abierta, pero no se metió. Y lo único está el baño cerrado con llave. Y bueno, para hacerla corta, falleció por monóxido de carbono, estaba el calefón adentro del baño. Y ese fue un golpazo muy duro, obviamente, en mi vida. Y como me llevó un tiempo largo, como el doble de esa edad, como a los 27 empecé a hacer una búsqueda muy grande, siguiendo muchas veces los pasos de familiares, eh, especialmente de mi hermana y de Vero. Y empezamos a hacer biodecodificación. Una vez nos fuimos a Mendoza, todos hermanos, hijos de mi vieja, a hacer biodecodificación. Fue espectacular, una persona salteña. Me acuerdo que ahí me quedó un gustito amargo porque tuvimos como una hora y media cada uno después salía y contaba o no contaba. Y salí y me acuerdo que la última pregunta que hice fue, qué vine a hacer en esta vida? ¿No? ¿Cuál es mi karma? Y me contestaron, eh, hoy no estás todavía preparado para saberlo, ¿no? Me contesté en realidad, porque como somos creadores, pero... Y entonces, bueno, estuvo espectacular, pero me quedó como ese gustito, che, qué raro. Después hice otras búsquedas, hice constelaciones familiares, hice, bueno, 15 años de psicóloga,
una gran psicóloga, Clara. Eh, Después, bueno, lo que se te ocurra, lectura akáshica. Y de todo eso pude entender, por ejemplo, por qué trabajaba con alimentos. Porque a mí, en la adolescencia, que es cuando muchas veces necesitas mucho alimento y mucho acompañamiento, al no tener a mi vieja, me hizo falta. Y entonces ese dolor fue tan grande que me di vuelta cuando cuando estaba ahí promediando en la universidad y empecé a trabajar con productores de alimentos saludables, productores orgánicos, sustentables, Ujú, y empezamos a llevar esos productos digamos, de productos artesanales a lo masivo, ¿no? Vender en ujú, supermercados, en Cencosud, en Coto, en Carrefour. Eh, y bueno, y ahí de hecho fundé mi propia empresa con algunos socios más. Estuve como 9 años como productor. Pero a lo que iba es que entendí, hasta antes de conocer Humano Puente, vos me preguntabas, che, ¿te ganás la lotería y ganás 20 palos verdes? O sea, podés hacer lo que quieras mañana. ¿Qué haces? ujú, Sigo haciendo lo mismo. O sea, porque me vuelve loco llevar productos nobles y nutritivos de la tierra a lo masivo. Y había ujú, entendido por qué, porque toda esa nutrición que me había faltado había sido tan grande el dolor que no quería que le falte a nadie. Entonces me di vuelta, busqué los mejores productos, los más saludables y los llevé al mercado masivo. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando conocí Humano Puente, me di cuenta, bueno, por un lado que yo no veía esa felicidad que de cuando alguien come un chocolate orgánico, una infusión, un dulce, lo que sea. Yo no la veo, yo sé que estoy vendiendo más, pero no, es masivo, no los veo. Trabajo con ujú, distribuidores y muchas veces ni siquiera sé en qué comercio se venden. Y entonces, y en cambio, cuando arrancamos con Edgar, en la primera consulta, ya empezamos a trabajar empecé a trabajar con Edgar, nos pasó algo muy loco que, bueno, una muy amiga que creo que estaba acá hace un ratito, no sé si seguirá, Sí, Vale, vale. Vale está, ujú, Vale, bueno, estaba un por ahí abrazo invitando. de toda la cancha, muy amiga de mi pareja, y parte de quien nos metió, quien me metió en este mundo. Eh, Me acuerdo que en un momento al mes y medio, no sé, era enero, yo arranqué en noviembre, por ahí que era enero, febrero, habíamos terminado la obra y entramos habíamos hecho un vestidor en nuestra casa y era todo blanco, muy lindo, qué sé yo, y de repente entro y veo tierra en el vestidor, entonces agarro y paso la mano, digo, qué raro, está recién terminado, limpiaron todo, colgamos la ropa. Y veo que la tierra se mueve. Digo, la puta, ¿qué es esto? Y eran ácaros. Y ujú, entonces digo, y ese mismo día, antes, me acuerdo que habían movido una maceta dentro de casa y en la maceta chiquita había tipo hormigas rojas grandes. Entonces dijo, uy, se armó un hormiguero dentro de la maceta, qué embole, bueno, la saqué afuera. Y después más tarde una de mis hijas se fue a bañar, y en el baño, en el techo, había las hormigas, las que son negras con la panza, la cola amarilla, la de ujú, obra creo que se llaman, pero había, no sé, 70 hormigas en el techo. Y digo, ¿qué carajo está pasando? O sea, esto no es normal, nunca me pasó en la vida, puede pagar un ujú, hormiguero, te tiraste un alfajor, unas migas en el piso, pero... Y entonces ahí me acuerdo que le escribí a Edgar y dije, che, ¿qué quiere decir esto, viste? Y ujú, Edgar no me contestaba, era tarde, era una noche, no sé, eran las 10 11 de la noche. Y en paralelo, mi pareja también le escribió a Vale, ujú, y Vale le dijo, bueno, mirá, la simbología de la hormiga es como que agarra las cosas, las lleva de un lado a otro, fíjate que tenés que ordenar. Y nosotros entrabas en ese momento a nuestra casa, abrías la puerta principal, y en el living había 35 bolsas de consorcio negras llenas de álbumes de fotos, de ropa, que tenías que decidir si, che, esto lo usamos, no lo usamos, se tira, se recicla, se dona. Y como era ya como el verano y las chicas habían terminado colegio, o no, estaban ahí y volvían y decían, che, eh, hoy no se van a ujú, poder ordenar, ¿no? Vamos a ir no sé, vamos a andar en bici, nos tiramos al agua, vamos a dar una vuelta.
Y entonces no lo hacíamos, pero nos sacaba una energía bárbara. Y entonces dije, bueno, tiene que ser eso, ¿no? Y hasta ahí, bueno, vaya y pase. Ahí, y te interrumpo un segundo, vamos a Dale, contar algunas cositas particulares del consultor, ¿no? Digo, dale. Y como esta, vamos viendo, ¿no? O sea, yo estoy exacto, mirando el espacio confinado, el espacio reducido que es el arquetipo de útero, ¿no? Más en un vestidor y más en el baño, ¿sí? Que son esos espacios reducidos. Y estoy viendo la escena otra vez, ¿no? El duelo bloqueado, ¿no? Porque tal las cual, hormigas, además de ordenar y de llevar las cosas de un lugar al otro, acompañan este proceso de hacer los agujeritos necesarios para que ¿no? O sea, yo tengo que eh, procesar duelos, ¿sí? Hay ácaros también, ¿sí? Esta cuestión de la respiración, cuando uno tiene ácaros en su cama, ¿no? El cuerpo que pica, las alergias, lo que entra por la respiración, ¿no? Esta cuestión de lo que contamina o eh, lo que causa ¿no? el dolor en el aire que respiro, ¿sí? Un poco cuando hay ácaros pican mucho la nariz, ¿no? Esta cuestión de la respiración en un espacio así chiquitito, ¿sí? Mm, Eh, Muy eco de ese tiempo, claro, de eso está bueno. que sucedió como duelo bloqueado, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, los hongos, ¿sí? Se los llama al sepulturero, Eh, precisamente porque me ayudan a mí a procesar el duelo que yo no estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un hongo en el dedo gordo del pie, en la uña, no estoy procesando todavía el duelo que tengo con respecto a mi maternidad, a mi rol como madre, a mi madre, con respecto a mi madre, con respecto a la protección que tiene que brindarme mi mamá. Sí, porque la uña ejerce el rol de protección de los dedos en ese lugar. Entonces, y acá es esto, ¿no? También tiene que ver muy fuertemente también con este eco de duelo bloqueado con respecto a lo que sucedió con mamá. sí, Sí. y te sumo, porque en realidad las hormigas, arquetípicamente, y en el libro de símbolos, Ujú, nos hablan del camino espiritual, ¿no? De la hormiga, lo que ujú, representa es el que lleva el alma ujú, desde la parte terrenal hacia ese lugar, a la totalidad, ¿no? Es como es ese tránsito. ujú, Y era perfecto, porque aparte ya habíamos trabajado, ya habíamos llegado a trabajar ese duelo que estaba ahí tan ujú, trabado, que fue muy, muy profundo, ¿no? En esa primera claro. consulta me Ujú, acuerdo que, digo, ¿y cómo creamos la realidad? Una consulta de ansiedad. ¿Qué pasa en la ansiedad? ¿No? Estamos ahí, ¿qué queremos que suceda allá y demás? O en realidad la ansiedad aparece porque está por suceder un hecho que yo, desde el consciente, no puedo ver, pero mi inconsciente está detectando. y además estoy Eh, yendo rumbo hacia el peligro o exacto, me está sonando la alarma de que algo va a pasar. tal ¿No? cual así. Es la ansiedad, eso me pongo en alerta, alerta Exacto, máximo para todas las cosas. tal Sí, cual así. puedo solucionarlo comiendo dulces, por ejemplo, que no tienen más que ver con, bueno, en el caso del chocolate, el amor de mi papá, ¿sí? Mm. ¿Qué pasó después de que mamá falleció con respecto a papá? ¿Qué es lo que hizo? ¿Estaba, no estaba? Eh, fue contenedor, no lo fue, ¿no? Entonces esta cuestión de la ansiedad y qué es lo que me hace sobrevivir. ¿Cuál fue la mano que me quedó libre, la de papá o el chocolate? ¿Sí? El amor de papá, ¿no? Entonces, ante momentos que me estén por pasar, ¿sí? El amor de papá o el amor del arquetipo paterno también, que puede no ser papá también. Mm. Sí. Ujú. Sí, y me acuerdo que esa consulta fue pedida y a los 3 días ya la estábamos abordando, ¿no? Claro. Ujú. Y en el momento previo a preparar todo para acompañar a Nico en esta primer consulta, yo tenía un velador que había puesto detrás de mi escritorio y por algún motivo X lo pateo y se rompe toda la tulipa de ese velador, ¿no? Ujú. Bueno, limpiando ahí velozmente, comenzamos la consulta y en esta escena que nos cuenta Nico del fallecimiento de su madre a sus 14 años, aparece ese vidrio roto, ¿no? Digo,
cómo los condimentos de esa escena también se estaban dando en esta realidad como condimentos de mi vida, ¿no? Digo, porque esto que atraviesa Nico, en algún punto lo estoy poniendo yo ahí para tomar conciencia, ¿no? Más allá de acompañarlo a él, y es lo que Claro, claro, Nico para Toda sale esta de mí, parte, vos. toda esta parte es tal behind the cual. scenes, detrás de la escena, yo no lo El, sabía, obviamente. claro, el detrás de escena, digo, fue ese, ¿no? Porque Pero cuando vamos además a esa eso, o sea, escena, te elegiste el consultante perfecto, o sea, como un productor de alimentos saludables, o sea, tal cual, ¿entendés? Y vos estás con todo este tema de la alimentación y que es fuertemente el arquetipo del alimento igual madre, ¿sí? exactamente. Es impresionante, o sea, nosotros, nuestro cerebro reptiliano, nuestro tallo cerebral, en la medida que iba desarrollándose, eh, cuando nacemos es alimento es igual a mamá, o sea, es lo mismo, no tiene una separación en el primer estadio de, después de nacimiento. Entonces, alimento, todo lo que tenga que ver con alimento va a llevarnos hacia el arquetipo materno y a la falta de este arquetipo materno quizás saludable, quizá este arquetipo materno con muchas falencias en lo que tiene que ver con respecto propiamente a la alimentación o a la falta o a la ausencia. Eh, Hay que recordar también que lo que sucedió también en un entorno de esparcimiento, ¿sí? Un entorno de vacaciones, ¿me Ahora entendés? vamos hacia ahí. Entonces, ¿qué es lo que trajo como consecuencia, no? Claro. Sí, y además, el día que me llama, que compartiéndome esto, que tenía los ácaros y que quería saber de dónde venía, qué representaba, yo este Ujú. mismo día estaba atravesando una situación con ácaros, también en un lugar de vacaciones. Y cuando manda el Sí, o mensaje, digo, chinchillas, bueno, ¿no? Chinchillas Sí, se... sí, sí, es- sí, me sí, acuerdo. sí, sí, digo, wow. Yo me enteré eso a los 4 o 5 días que me cuenta Vale, me dice, che, mirá, Edgar no te va a contar porque es tu consultor, pero cuando vos le escribiste que te estaba pasando lo de los ácaros, a él esa misma noche, estaba de vacaciones en un lugar que va siempre, hace un montón de con su familia, y en la cama le estaban picando la chinchilla, que es un bichito muy parecido al ácaro. Entonces dije, bueno, esto es una bomba. Acá dije, acá hay algo, no puede, esto no puede ser. Más todos los cambios que yo estaba sintiendo, ¿no? Entonces, ahí dije, bueno, listo, voy a estudiar esto. Y me anoté para ver los videos de Humano Puente, después hice la primera apertura en marzo y la segunda apertura en abril. ujú. Cuando fui a hacer la primera apertura en marzo, hablando yo que laburo con alimentos, una persona conocida en uno de los proyectos que trabajé, que tenía un familiar con este síntoma que voy a contar ahora. Una de las cosas, uno de los casos reales que vimos fue, que a mí me pegó muy fuerte porque tenía que ver con el alimento, fue una chica que estaba en la panza de su mamá y nosotros en Humano Puente hacemos un trabajo más o menos de 2 años, 2 años y medio, entre 1 año y medio, 2 años y medio, depende un poco la edad de la que se arranca, haciendo toda la parte contemporánea inicialmente, después el útero, después proyecto y sentido, después todo el árbol genealógico y después cómo se ve reflejado ese síntoma en el árbol genealógico, ¿no? En el que conocemos y en el que no conocemos. Y, y me acuerdo que bueno, esta chica era tercer hija, entonces cuando fuimos a ver el útero, es, bueno, ¿cómo te sentís a los 9 meses? Todo con un ejercicio, cerrar los ojos y conectar con el inconsciente. Y del tercer mes para atrás, felicidad pura, porque estaba, Mm. viste, en la panza de mamá, con toda la gloria de todo, o sea, con la abundancia plena. Desde el cuarto mes en adelante, preocupación, porque la mamá Mm. se enteró que estaba embarazada, la mamá Ay, tenía dos brazos, tenía ya 2 hijos, uno de 2 años y pico y otro de 1 año y moneditas. El de 1 año y moneditas todavía seguía tomando la teta, el departamento no alcanzaba, el papá se iba a laburar todo el día, entonces ella, y además, lo más importante, cuando el hijo tomaba la teta, ella, estando en la panza de su mamá, sentía el dolor que la mamá tenía en su teta cuando le daba a comer al hijo. Entonces le quedó grabado, el mm, alimento es dolor. claro. Y la regla número uno de Humano Puente es todo lo que ha dado vida se va a repetir y todo lo que se parezca a la muerte hay que evitarlo a toda costa. Entonces,
como como a esa chica le dio vida, el alimento es dolor, después fue bulímica. Y yo me acuerdo, dije, wow, yo que había hecho 15 años en psicología, dije, es como que, o sea, para mí, obviamente no conocía esta herramienta, en su momento me ayudó muchísimo a psicología, pero metafóricamente es como entrar a la selva con un machete y ir haciendo camino, o entrar a la, no sé, a la Panamericana con el pase, o sea, Ujú. o agarrar un cohete y ir a la luna. Entonces dije, wow. Y después, otra cosa que me impactó muchísimo fue, bueno, yo cuando hice la primera apertura, que me parece que nos pasa a todos, que si querés salir gritando a cuatro vientos, viste, esto es espectacular, loco, tenés que Sí. hacer esto, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y en realidad no pasa por ahí, no pasa por decirle a los otros vos tenés que hacer, sino que trabajar nosotros adentro y después vamos a ver reflejado en el resto eso que nosotros fuimos sanando. Y en algún punto me pasó esto. A mí en el 2018 había hecho una videodecodificación muy buena donde me habían dicho, mira, tu hija más chica, ¿usted tuvo una pérdida? Me preguntaban, yo digo, no, mira, la verdad que no. Me dice, bueno, porque tu hija más chica está como, se quedó como trabada. Hago un paréntesis, a los 6 meses le habíamos hecho, mi vieja era fanática de las cartas natales. Yo tengo una carta natal en portugués, porque en un Ujú. momento ellos vivieron en Brasil, yo de muy chiquito viví en Brasil también. Después una carta natal en francés, un par de acá de Argentina. Y, y ahí, cuando le fui a hacer a INE, a mi hija más chica, esta persona me dijo, eh, vos le vas a dar todo lo que, como padres, ustedes le van a dar todo a ella y ella va a decir, gracias, pero no me alcanza. Y si te pones en el lugar de alguien que perdió un hermano gemelo, es súper entendible eso, como flaco, yo perdí Ujú. a la persona que me iba a acompañar toda mi vida. O sea, entonces, ¿qué pretendés de mí? Eh, Y y yo ahí entonces, freno, y yo ahí freno, Nico, ahí ¿cómo? exactamente en eso que acabas de decir, yo ahí freno Dale. y entiendo de quién dijo eso, quién dice para tu creación, digo, vos estás creando a alguien que dice esta frase, loco, acabo de perder a quien me iba a acompañar toda la vida. Y yo Sí. no, si bien, no le calza a tu hija esa frase, No, 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 lo entiendo. ¿entendés? Sí, Tú le obvio. calza ahí, ¿no? No sé quién, no sé si tu mamá estaba en pareja con tu papá en el Sí, momento en sí, el sí, que está pasa en lo que pareja. pasa. Y es esto de haber perdido a quien me iba a acompañar toda la vida, el duelo bloqueado también desde ese lugar. Eh, porque bueno, vos digo, desde tu hija, desde un montón de cuestiones que pueden llegar a estar sucediendo con los no nacidos, en el entorno de tu niña, sabemos también desde la bioexistencia consciente eh, que lo que le sucede a nuestros hijos no es de nuestros hijos, sino que viene absolutamente de uno y de la experiencia y el código que trae uno. Por eso cuando vamos a Reorixen le contamos a las personas que no conocen en la parte de la consulta que se llama Reorixen, cuando vamos a Reorixen nosotros jamás vamos a nuestros hijos, siempre ni siquiera tampoco a nuestros hermanos, siempre vamos más arriba, porque son los códigos que portamos, por lo tanto, a partir de estos códigos mi realidad se despliega. Entonces, el código que trae tu hija envuelto en este nunca me va a alcanzar nada fue porque a este le alcanzaba todo y lo perdió. Claro. ¿Entendés? Y estaba ahí, ¿no? Lo he perdido todo, lo he perdido absolutamente todo cuando mi compañera hoy está y mañana no está. Sí. Y esta cuestión, no digo, porque he perdido, dijo esa No, frase y no, yo no, sí, sí, la cortás la enseguida pegás a empiezo esta a buscar historia quién de está hablando me fui de acá, ¿no? vacaciones y perdí mi hija Sí. bueno, Ujú. y ahí, bueno, Edgar me explicó, me pasó todo digamos, lo que Humano Puente recomendaba hacer para reconocer ese hijo no Ujú. nacido. Ujú. Eh,
para antes, cuando hice la biodecodificación, la astróloga me dijo cuando tenía 6 meses. Después, cuando hice biodecodificación, en el 2018, me dice, hizo un ejercicio, como que agarró un almohadón y me dice, che, mirá, en realidad se llama Germán. Entonces Germán le empieza a hablar a mi hija y le dice, che, mirá, ¿te acordás que habíamos quedado cuando éramos un alma antes de elegir la familia? Que vos no te animabas a ir sola y que yo te dije que te acompañaba por 30 días, por un mes, y vos me dijiste que sí, que con eso te alcanzaba, ¿te acordás? Y al principio, no. Todo como un role playing, para mí fue, yo me cagué Una llorando, fue constelación, fuertísimo. es que es una constelación eso, sí. Y bueno, y ahí se hizo el roleplaying de mi hija sanando, pero bueno, a mí me quedó como en un plano consciente. O sea, fue una caída de fichas importantísima. De hecho, después de eso vi cambios en general en mi familia, para bien. Y bueno, y después cuando el ritual para reconocer a los hijos no nacidos es como tenés que agarrar una piedrita, un objeto que te guste, tenerlo una semana y después lo tenés que ir a enterrar a algún lugar en la tierra y hacer algún ritual, decir algo, lo que quieras y reconocerlo, ¿no? Porque cuando no se reconoce ese hijo, después por ahí los otros hijos que le siguen o el de arriba, por ahí son más ruidosos o hacen más lío porque no tienen su lugar. Che, ¿cuál es mi lugar? ¿Viste? Está faltando alguien. Entonces, bueno, no fue una semana, pasaron 3 o 4 meses. Yo me quería matar. Dije, esto no va a funcionar, qué cagada. Y habíamos dicho, bueno, aprovechemos para ir y pongamos esta piedrita donde está mi familia, o sea, donde está mi vieja, donde están mis abuelos. Y siempre llovía el fin de semana, pasaban cosas, y ¿no? Bueno, 4 meses, una mañana, vamos acompañados a una actividad escolar, a un hockey, un día espectacular, una pradera, unas flores, me acuerdo que saqué fotos, y ahí fuimos al lugar donde estaba enterrada mi familia. Llegamos a ese lugar en Pilares, chicas van a colegios en San Fernando y San Isidro. Y me encuentro estacionamos, vamos a comprar unas flores y me bajo y me encuentro al cura de la primera comunión de mi hija. O sea, yo estacionaba 5 minutos después, no íbamos a comprar las flores y al tipo no lo veíamos. Entonces, además es el único tipo por el cual yo iría a una misa, digamos, católica. Entonces lo veo y le digo, Diego, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué haces vos? Le digo, no. Y yo estaba reacelerado mal y le digo, no. Venimos a saludar a mi vieja, a mi familia, a dejar unas flores, pero por sobre todo a enterrar a un hijo no nacido. Se le abren los ojos a Diego y vos te das cuenta, y encima con tu familia, me dice, ¿qué estás haciendo esto? No sé qué. Y me dice, ¿querés que diga unas palabras? Yo no voy a creer. Digo, pero dale, me estás jodiendo, sí, espectacular. Bueno, mirá, yo voy con una familia ahora, no sé qué, estoy un ratito, 20 minutos, y después, bueno, sí, te esperamos. Justo donde fue él, estaba cerca donde estábamos nosotros, no fueron 20 minutos, él tuvo como una hora, y después salió corriendo. Pero para mí ya estaba. Agarramos en un sauce llorón que había en este lugar, y abajo de ese sauce llorón lo enterramos a Germán. Estuvo lindísimo. Y de ahí fuimos a la bioferia, que yo había participado muchas veces como productor, qué sé yo, pero esta vez como visitante, a visitar a unos amigos que tenían un stand. Y llegamos a la bioferia, almorzamos, vamos al stand de estos amigos y en un momento una de mis hijas me dice, che, mira, tengo sed, vamos a comprar agua. Y en los stands de la Morphy, viste, había 8 horas de cola, que no, vamos a uno más lejos que venda café, pero estaban del otro lado, bueno. Empiezo a caminar y de repente me cruzo con un stand de uno de mis principales clientes, de una distribuidora, y estaba uno de los socios que yo le había compartido, ya le venía contando que venía haciendo Humano Puente, le había mandado los ¿Para qué sanamos? De Pablo Almazán, los podcasts. Entonces, y yo iba con mi hija como que, y de repente aparece esta persona, me saluda, mi hija apretándome la mano como diciendo, no se te ocurra ponerte a hablar, vamos a comprar el agua, me estoy cagando de sed. Y entonces, y se me pone a hablar, pero además saca el celular y empieza así. Y yo digo,
¿qué hace este tipo? O sea, me está hablando. Y bueno, tardó un ratito y me dice, mirá, te tengo, que era una función relativamente nueva, te tengo anclado en WhatsApp arriba, porque voy escuchando los podcasts que me pasaste, está espectacular, ¿cómo venís vos? No sé qué. Y le conté lo que había pasado. Le digo, mirá, acabo de venir de este lugar, no sé qué. Dice, ¿pero vos ya podés atender? Sí. Ah, bueno, dale, agendemos una consulta. Y yo dije, esto ya no puede ser casualidad. Eso en el mismo día. Mm, Y ahí le digo, disculpame, mira, me tengo que ir a buscar agua porque, ¿qué querés agua? Vení, pará, tengo heladera, tengo un montón de productos, plom, nos dio como 5 o 6 botellas de cosas, abundancia plena. De ahí me llama mi pareja, mi mujer, y me dice, che, venite a este stand, que es divertido, pues es un stand de alfajor, no sé qué, que tiene como un oráculo, tiene un coso de vidrio donde vos vas sacando una mm, tarjetita y dice algo y una frase, a ver qué te tocó a vos, a mí me tocó, después te muestro, bueno, vamos. Voy, saco y esta fue la tercera, tachame la doble, del día claro. que decía abundancia. Y decía, todo el camino interior que has hecho te va a llevar a una abundancia. Así que casi que me puse, no me Mm. acuerdo si me puse a llorar, pero dije, esto no puede ser casualidad, esto es impresionante. Como si lo Eh, estuvieras creando, ¿no? ponele. Ponele, pareciera. No Ujú. solo eso, aclaramos, ¿no? Que este tipo de ritual se hace luego de una toma de conciencia. Claro. Más Ujú. que habían pasado 3 meses del momento que yo le pasé el protocolo para llevar adelante este ritual tan hermoso, habíamos trabajado una escena donde el Nico le expresaba a Ujú. ese no nacido, bueno, qué sentimientos había tenido, que lo habían transitado. De hecho, Nico fuertemente me había expresado que él hubiera querido tener un hijo varón para Mm, compartir fútbol, claro. deportes, bueno, y Ujú. todas esas cosas, ¿no? No solo eso, sino particularmente tu hija. ¿Qué cosas le gustan, no? Digo, porque también va por ahí, ¿no? Esa intención que nosotros le ponemos a los hijos cuando nacen desde nosotros, ¿no? Cómo los chicos actúan de cierta manera para que nosotros podamos conocer qué dolores estamos atravesando y qué faltas. Si Ujú. quieres contar un poquito eso como para también darle el contexto, ¿no? A Sí. esto. Sí, antes de contar eso, porque si no se me va a pasar, quiero contar la bomba de cuando hice la segunda apertura, eh, justo le había dicho a Eder que caía en la época que yo ya había pasado los 28 días de la última consulta, que es el tiempo que tengo que esperar entre consulta y consulta, y bueno, y me tocó hacer Reorixing con Pablo. Y entonces ahí, en un momento, levanto primero la mano y me dice, bueno, dale, vamos a hacer Reorixing, no sé qué, armamos el árbol, todo, y me dice, a- eh, vamos a ir por la rama de... Yo tenía, en la rama de mi mamá había una bisabuela mía, que se llama, bisabuela materna, que se llamaba Severa Ruda, y tenía una fecha muy importante para mi árbol. Y dije, Mm. ahí tengo un asado para 100 personas. Uy, O sea, sí, sí, vamos sí. por ahí. Para Y Pablo hacer me dice, ruido. no, vamos a arrancar por tu lado paterno. Y yo por dentro Tal decía, cual. no entendés, o sea, la joda está allá, la fiesta está allá. ¿A dónde estamos yendo Mm, acá? Acá no hay mm, nadie, ¿entendés? Y entonces me dice, bueno, vamos, ¿qué estás trabajando? Y yo ahí hablé de angustia. ujú, Y me dice, bueno, angustia, ¿por qué? Y le digo, bueno, mira, angustia porque estoy muy preocupado por algunas situaciones con una de mis hijas, qué sé yo, bueno. Y entonces me dice, bueno, vamos a laburar. A ver, y empezamos siendo mi viejo, ¿no? Que me dice, bueno, a ver, fíjate cuando tuviste, Antonio, un momento de angustia. Bueno. Y ahí, en mi cabeza siempre, cuando llevamos al inconsciente, es como que hasta que agarramos práctica, como cuando uno quiere meditar, es como que la cabeza ujú, dice, ¿qué estás haciendo? Andate a jugar, andate afuera, prende ujú, la tele, andá a ver el partido de fútbol, andate a andar en bici. Y, y yo había visto una postal de mi viejo que le había mandado, era segunda o tercer postal, que le había mandado a su viejo cuando su viejo había viajado, supongo por laburo, no sé, a Europa. Y los viajes de antes eran por 2 o 3 meses porque era en barco. Y, y el viejo no, mi viejo le había mandado el suyo a mi abuelo. Che, tipo, che, ¿cómo andás? Mirá, yo, no me acuerdo si mi hijo estaba en el colegio o en la universidad. Y le dice, mirá, yo te extraño, espero que andes bien, supongo que estás con mucho laburo, no tuviste tiempo para contestarme en mis otras cartas.
Y yo ahí pensé, claro, o sea, en muchas cosas, esas generaciones que tuvieron por ahí, viste, o la guerra cuando nacieron, o después la dictadura, y, viste, mucho autoritarismo. Yo digo, ahí entendí muchas cosas de mi viejo, ¿no? Y, y bueno, entonces hice el ejercicio de, che, viste, descargué de por qué no me había contestado mi viejo, etcétera, etcétera. De ahí pasamos a mi abuela. Digo, Ujú. mi abuela, ¿qué tiene que ver? Entonces, bueno, ahora sos Marta, fíjate, cerrar los ojos, y un momento de angustia. Digo, bueno, mira, un momento de angustia, pienso, mi viejo eran 6 hermanos, uno falleció en un accidente de auto cuando yo tenía 3 años. Se llamaba Jaime. Y entonces ahí digo, bueno, listo, cierro los ojos, digo, no, ya está, ya sé, con el momento de angustia cuando falleció mi hijo Jaime, yo siendo Marta, ¿no? Ah, bueno, perfecto, y contame, ¿cómo fue? No sé qué. No, bueno, iban en la ruta de noche, iban a pasar vacaciones, ellos vivían en el sur, iban a pasar vacaciones a la costa, y a la altura de Bahía Blanca, un camión pega la vuelta en una ruta y mi tío se mete abajo del camión. Y fallece él, su mujer, una bebita que iba adelante y las dos hijas que iban atrás, creo que de 5 y de 3 años, sobreviven. Y entonces, de repente como me dice, ah, bueno, ¿cómo? Pablo me dice, bueno, a ver, ¿cómo fue el accidente? Cuando lo empiezo a contar, yo siendo Marta, bueno, a ver, como yo siendo Marta, ya con los ojos cerrados, pero pienso en Marta, cierra los ojos y se pone a ver la situación. Y ahí miro para el costado y yo me acordaba, nosotros cuando armamos el árbol genealógico, armamos de nuestra familia, no ponemos todos los cónyuges y todo, porque si no es un hormiguero. Sí, Y entonces, hablando de dormir. pero sí me acordaba que ella se llamaba igual que mi hija. Entonces dije, y ahí se me armó un nudo en la garganta. Mm, Creo que éramos 80 y pico de personas en el Zoom y debo haber estado como 5 minutos sin poder hablar. O sea, llorando sin poder hablar, la gente no entendía una goma. Muchos estaban muy emocionados, lo vi después. Eh, y bueno, hice la descarga correspondiente de, bueno, por qué Jaime manejaba muy rápido, la mujer, pues, che, vos, ¿por qué no le dijiste a Jaime que maneje más despacio, etcétera? Yo, en mi familia, muchos manejamos muy rápido, yo de pendejo era un animal manejando, hoy todavía a veces sigo mm, manejando rápido, me cuesta eh, hacerlo consciente. Y, y bueno, y entonces ahí entendí por qué mi viejo tenía un tipo de relación con mi familia, con ese nombre, digamos, porque ese nombre había acompañado a su hermano a la muerte. mm. Y eso para mí fue una bomba. Vamos a un break de 40 minutos de almorzar, volvemos y de repente alguien levanta la mano. Bueno, todos me preguntan, che, ¿qué pasó? Yo en el medio escribí a mi grupo de primos y digo, che, no saben lo que pasó, hice esto, un audio de 7 minutos. El primero dijo, sos un hijo de puta, ¿cómo a las 7 minutos? Y después cuando lo escuchaban, como era una historia que era una bomba, entonces todo único, qué bueno, no sé qué, ¿eh? Y me contesta mi prima, la que estaba en el auto, que sobrevivió, en el auto atrás. Y me dice, che, mirá, pues yo pregunté, lo primero cuando terminó me fue a fijar qué fecha tenía la mujer de Jaime. Ujú. Tenía una fecha que iba en línea maestra con una de mis hijas. Y entonces, pero no era la fecha exacta. Pero tenía el nombre de tu hija. Tenía el nombre y la fecha de Ah, nacimiento en línea maestra, no la fecha exacta. Entonces sí, los pero tipos, ya con el nombre compra, ya está, ni hablar. ya está. Y No ahí necesita otra cosa más. me contesta mi prima y me dice, no, mirá, está mal la fecha en internet. La fecha de nacimiento es igual que la de tu hija. Ah, Que no, bueno. vos Lo trajiste cuento bien. cuando volvemos al Mm, break y después levanta la mano una persona que estaba ahí y dice, che, mirá, yo ya la había visto, yo soy Díaz de Vivar, de apellido, y en el break le pregunté a mi vieja, che, ¿quién es Zulema Díaz de Vivar? Que es mi abuela. ujú. Mi abuela materna, ¿no? Yo el ejercicio lo hice con mi lado paterno. Y entonces, tu abuela es prima segunda de mi abuelo y en mi familia también hubo el mismo nombre, un fallecimiento. Uy, sí, loco, mirá, somos
48 millones de argentinos. ¿Cuál es la probabilidad que de los 48 millones estamos en un Zoom 80 y que el 80 alguien me cuente lo que pasó en una rama de mi lado paterno? No, pasó del otro lado de la rama paterna. Y este tipo de cosas nos pasan todo el tiempo, Todo el tiempo. acá. Todo el tiempo, una vez que uno empieza este camino maravilloso de conciencia, ¿no? Es como muy... y que habrá pasado más arriba, ¿no? Porque acá dos hermanos vivencian cuestiones parecidas, o sea, nada más que uno se muere en el trayecto, ¿sí? Pero tu papá otra vez vivencia que una madre no esté, ¿entendés? Y tus primas, ¿sí? También vivencian que una madre no esté, vos vivencias que una madre no esté, ¿entendés? ¿Para qué habrá sucedido antes que acá la biología, no? La realidad te crea una solución basada con algo tan fuerte como la muerte, ¿sí? Es eh, tan lógico que todavía no, o sea, hay que encontrar el evento que ha sucedido más arriba para que suceda lo que haya sucedido de la manera que sucedió, ¿no? Entonces habla de úteros, ¿sí? Vos lo nombraste recién, eh, esto de los hormigueros, ¿no? No, no les ponemos a todo porque si no sería un hormiguero. Y fíjate cómo eso se traslada a, bueno, otra vez hormigas acá, hormigas allá, bichitos, ¿no? Estos ¿no? Precisamente de dónde viene esto de revolver. Hay muchos duelos quizás muy bloqueados ahí, por eso también suele suceder la verborragia, ¿no? Esto el aceleramiento, la ansiedad te ayuda a no procesar eso también, ¿no? No entrar en la zona dolorosa, es tan doloroso que no, prefiero no ver y voy hacia adelante como un misil pasando con Ferrari por terreno que es off-road Ni hablar. y voy a decir, no, 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 más despacio, no, más despacio. No, 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 acá tengo que ir rápido, porque si me detengo me muero del dolor. ¿Entendés? No quiero pasar por esa situación. Necesitan mis hijas la supervivencia, necesita, ¿no? Y entonces, pero de un montón de lugares hay duelos no procesados, ¿sí? Porque vos entraste a tu mamá, a tu abuela, perdón, Sí. la mamá de tu papá. Y vos decís, y había un montón ahí que no se había dicho, había un montón que no se había expresado. Y eso. Y la sensación siendo ella de no haber llorado. Mi viejo, nosotros tuvimos la suerte de poder acompañar a mi viejo el último mes y medio de vida, que estuvo prácticamente el 80% internado en terapia intensiva. Ujú. Entonces eran visitas muy cortitas, todo, pero las conversaciones que yo logré con mi viejo ahí, creo que nunca las hubiera logrado en mi vida. Ujú. Y, y lo que lo- las bombas que me dijo fueron, eh, yo cuando, te hago un paréntesis, mi abuelo falleció en Brasil, también en un Ujú. viaje de vacaciones, fueron a Ujú. comer todos y cuando volvieron, mi abuelo se sentó en la cama y dejó de respirar, se acostó y la quedó. Y, Ujú. y entonces, bueno, de hecho yo cuando quería ir a Brasil, siempre se me trababa la tarjeta, pero yo decía, pero si tengo el cupo para pagar el pasaje, para pagar el auto, para pagar el alquiler, ¿cómo puede ser? O sea, llamaba a Visa, estaba 2 horas, no sé qué. Claro, flaco, la última vez que Antonio, yo soy Antonio, viajó a Brasil se murió, así que no te voy a dejar ver. Yo me armo un universo donde el pasaje Encima, no lo puedo sacar, viajes la de casa, vacaciones, y ¿sí? O sea, además acá de vacaciones, ni las hablar. vacaciones están recontra ancladas a la Trabaja, muerte, el momento de sí. esparcimiento, el momento de felicidad, el momento de plenitud. No, no, acá yo tengo que ir a 1000 por hora y que todo parezca trabajo, no que parezcan vacaciones. Bueno, cuando antes de ir a Brasil este verano, hicimos un en Reorixing con Edgar y bueno, y uno de los ejercicios fue, que, si mal no recuerdo, era con mi abuelo y fue tipo, che, muchachos, yo le dije al clan, mirá, ya está, ya entendí que ustedes me quieren salvar, pero yo quiero ir de vacaciones. Este no es mi código, yo no me voy a morir en Brasil, ya soy consciente. Así que déjenme viajar tranquilo. Escucha esto, lo, sacamos los pasajes, eh,
elegimos los asientos, pero no los pagamos. O sea, es como que cuando te ponen para elegir, qué sé yo, la primera vez en mi vida que me toca una fila, yo tengo piernas largas, tengo mido 1,93 m, una fila grande, le mandé una foto a Edgar con mi familia diciendo, impresionante. Ese año, el año pasado, a fin de año, nos fuimos a Esquel y alquilamos un auto, y el auto era 0 kilómetros. Y cuando fuimos a Brasil, el auto que nos dieron era 0 kilómetros también. Es como que ahora tenés de acá para adelante para arrancar todas tus vacaciones. Disfruto, sí. Impresionante. Y después en Brasil, este año, esto fue otra bomba. En un momento, bueno, me empezaron a agarrar. Hace tiempo que tengo yo un hongo en los pies, en el dedo derecho, acá, en el pie, ¿no es cierto? Entre estos dos dedos, que es el territorio, ¿no? Y en Brasil, con la humedad, qué sé yo, estábamos en la playa, medio selvático, se me exacerbó, o sea, se me fue, pero por todos lados. Eso por un lado. Después, yo desde que tengo memorias... Ponele que sé que es por la humedad en Brasil. Sí, obviamente estoy hablando para los que están escuchando, obviamente. Además que el dedo el pequeño habla del territorio, claro, que es la madre. Entonces, bueno, digo, y la cuestión, ¿cuántos duelos de madre que hay que trabajar? Y hay algo particular, digo, porque digo, más allá de la historia hermosa que está contando Nico, digo, como para que el público, digo, acercarle un poquito, ¿no? De las tomas de conciencia y demás. Las fechas de nacimiento de las hijas de Nico están relacionadas con la fecha de nacimiento de la madre. Imagínense el dolor que está o que estaba atravesando Nico, ¿no? Dado que pudo en consulta en este espacio que proponemos, donde acompañamos de una forma muy amorosa al consultante, él pudo expresar ese dolor que lo atravesó durante... Hoy, Nico, ¿qué edad tenés? Que no lo tengo 46 años. 46 años. Bueno, piensen que hace 32 años, o un poquito menos, porque ya hace 2 años que estamos trabajando, durante 30 años Nico tuvo un dolor internamente que no podía expresar, no sabía de dónde venía, y eso lo atravesó toda su vida. Es más, le hizo crear una realidad donde sus 2 hijas están relacionadas con las fechas de su madre. Es como que estoy trayendo a mamá continuamente porque el dolor puede faltar, claro. Exacto, digo, ¿no? Digo, ¿por qué digo esto? Es para que uno pueda empezar a comprender, ¿no? Desde dónde va siendo la existencia de vida. ¿Qué es lo que nos trae a encarnar? ¿Qué son los condimentos que ponemos en nuestra historia y con la que nos relacionamos diariamente? Que están totalmente relacionados con todos esos hechos de dolor que nos pasaron. Por eso la vida se nos pone tan dura, se nos traba la tarjeta cuando tengo cupo y no puedo viajar a Brasil. O quizás me suceden cosas que no comprendo y digo, che, qué mala suerte. No, no es mala suerte. Es el tiempo que abriste para transitar y experimentar distintas historias de dolor que están en el pasado, ahí, en ese pasado aparente, ¿no? Porque cuando entramos en estos ejercicios hermosos, y también quiero que cuentes un poquito cuando entramos a tu rama materna y las cosas que sucedieron, ¿no? En tu realidad, ¿no? Y esto de trabajar en Rolixis, la fuerza y la velocidad que tienen, la realidad propia en el momento presente, cómo cambian las cosas. Porque, digo, es difícil explicarlo, ¿no? Esto es vivencial. De hecho, Nico hoy está contando acá su historia porque lo pudo comprobar. De hecho, en su primer consulta, Nico dijo, cuando yo lo invité a expresar ese dolor que tenía ahí anclado, dice, siento que no es por acá, no sé si te acordás de eso. Yo le digo, confía que de hecho él ya había probado un montón de cosas, ¿no? Había probado bio y demás, sabemos cómo viene la mano por esos lados, que es hermoso, pero que falta algo que nosotros proponemos de esto, en nuestro lugar de consultores en bioexistencia consciente, que es la expresión de esa emoción que está trabando el tiempo. Porque toda nuestra existencia se pone en ese sentido de ese dolor que tenemos adentro. Observamos la vida de ese dolor. No podemos observarla de otra manera, ¿no? Toda la vida tiene el color de ese dolor. Y eso es lo más fuerte de todo. Así que bueno, nada, te invito a que cuentes lo que quieras, ¿no? Digo, termino la historia de Brasil y si nos da el tiempo cuento la rama de la vieja. Entonces en Brasil una noche ya tenía lo de los pies, los hongos en los pies exacerbados. Después
a los 4 días, 3, 4 días, me empieza a agarrar, como si hubiera agarrado un herpes, como si hubiera comido algo, pero cuando comes algo y te agarra un herpes es como que sale un globito y si lo vas sintiendo todo. Esto fue como que me agarró un sol de 80 grados y me quemó los labios. Desde que tengo memoria, me baño en el mar, pero siempre lo que dé. 3, 4 horas, 2 horas, 45 minutos mínimo. Y, y bueno, además me empezó a poner el coso de la piel, la manteca de cacao, todo. Y dije, qué raro. Y una noche me voy a dormir y de repente a las 4 de la mañana siento acá una hormiga, pero grande. Entonces como que me despierto, ¿viste? Digo, che, es grande esto, y me la saco. Y había una luz tenue que entonces miro el piso y no la veo. Digo, che, la tengo que ver. Yo no me voy a volver a dormir si no la veo. Entonces me bajo de la cama, giro, y en el marco de la cama, en el costado, en el colchón, había una araña así. Y digo, la puta madre, ahí me cagué todo. O sea, dije, concha de la lora, me habrá picado, me tocaba, me miraba, no sé qué. Y la araña empieza a caminar y se mete adentro de la sábana. Y estaba mi mujer en la cama. Y entonces le empieza a decir, levantate. Y no entendía nada, ¿viste? Tuvo como, no sé, 20 segundos para levantarse, o prendimos la luz y empezamos a sacar capa por capa, ¿eh? Tiki, 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 nunca apareció. Es más, mi mujer decía, lo soñaste. Y yo le decía, no lo soñé. Nico, contame, ¿vos qué relación tenés con, vos estás relacionado con la abuela, la esposa del abuelo que se muere? No, por fecha no, por lo que me acuerdo no. No, Porque el que se murió ahí en Brasil fue tu abuelo, sí. ¿sí? Y vos, ¿a qué edad se muere él? Bueno, eso fue impresionante también, lo de los círculos del tiempo. Cuando empezamos a ver, es más, en un momento, como yo además estaba estudiando, como no pueden, te digo, Edgar, che, ¿por qué me llevo una edad que no entra en ninguna cosa? Este flaco es un boludo, o sea, ¿qué hace? Y después entendí, claro, yo a los 3 años pierdo a mi abuelo. No, pierdo a Jaime, que ni idea, porque solo fotos, ¿no? Después, a los 6 años, 6, 7 años, pierdo a mi abuelo, casi 7. Después, a los 14, pierdo a mi vieja. A los 15, 16, pierdo a mi mejor amigo del colegio. Me acuerdo que en esa época yo me levantaba, iba al colegio y decía, miraba así a todos lados, mi colegio, familia, y decía, bueno, ¿quién es el próximo? O sea, que se muere. Después, a los 28, que siempre lo escribí como perder un hijo, mientras que nunca había tenido hijos, ¿no? O sea, pero perdí a mi empresa, una empresa que yo había creado con algunos socios más, pero la operaba yo, con algunos inversores, qué sé yo, y terminé saliendo de la empresa para no quedarme por las peleas que tenía con uno de los socios, y bueno, y siempre escribí como, fue perder un hijo. Entonces es como 3, 6, 7, 14, 28. Dije, wow. Pero yo pregunto, ¿qué edad tenía tu abuelo cuando fallece? Mi abuelo tenía 80. Mi abuelo tenía 80. Esto fue. No, de memoria no me acuerdo, 80 y pico. Ok. ¿Y esto de Brasil, a qué tus 40 y cuánto fue? Lo de Brasil, bueno, pará, claro, en un momento voy a meditar y no, digo, mi viejo tenía 46 años, que eran los mismos 46, que entonces ahí labio, los pies. ¿Entendés? Porque Y la araña que me viene a picar el hombro, que obviamente el hombro históricamente es la comida que llevamos, entonces es como el laburo, y bueno, se murió el patriarca de la familia. Eso, a eso voy, pero además esto, el beso que no le di, ¿entendés? ¿Por qué en la boca? ¿Quién no se despidió? ¿A quién no? ¿Me entendés? O sea, ¿quién no le dio el beso al abuelo antes de que se muera? Ahí hay dos cosas. Una, que el labio también es el labio de abajo, que es el que yo más jodido tenía, es el que toca el primer bocado, ¿no? O el alimento, o sea, o la teta. Hay un hongo en el pie, habla de territorio, ¿sí? O sea, en el meñique del pie, que habla de territorio.
O sea que hay un duelo que tiene que ver con la territorialidad, que tiene que ver con con el beso, con la separación, porque cuando a mí eh, eh, se me cae la piel de la boca, ¿sí? Yo estoy viviendo un conflicto de separación, por más que sea la parte de abajo, el lado de arriba, no es el diente, no es Bueno, adentro de la boca, es y el labio, es la piel, es el beso o que no di, que me faltó bueno, dar, la rabia, el enojo, porque eso me queda todo este, escaldado, ¿no? Y no sé si irritación. Edgar se acuerda, pero Ujú. mi viejo, eh, o sea, le hizo respiración, le trató de revivir con respiración boca a boca. ¿Listo? Ya está, ya está. Esa parte no Ahí la agarro sabía. el micrófono y te hago pam. No, el micrófono y me voy. Ya está, sí, ya está. No más preguntas, Juan. Eso, no más Tal cual. preguntas. ¿Sí? No, y además que el abuelo de Nico se despidió antes de todo. En esas Ujú, vacaciones, a cada uno de sus hijos, es como que Eso le me dio un decía. mensaje, bueno, vos ujú, vos tal cosa, y al papá de Nico le dijo, no, dejá de laburar tanto, como Sí, que se permita disfrutar, que se permita conectar con ujú, la familia y demás, ¿no? Digo, de hecho, este viaje de la mamá con Nico y su hermana de vacaciones a Córdoba lo hace sola sin el padre, porque el padre estaba trabajando acá en Buenos Aires, sí. ujú. ¿no? Ah, Digo, cómo todos los condimentos de nuestra realidad están ahí puestos para seguir tomando conciencia, ¿no? Digo que eso es lo impresionante. maravilloso. No, lo de la respiración boca a boca no la sabía, No, y ahora bueno, era, acá hay algo, ¿me entendés? O sea, ¿por qué el dedo meñique y la boca? ¿Por qué la araña? Las arañas son tejedoras, ¿sí? claro, ¿Y quiénes son nuestras tejedoras ancestrales? Las abuelas, ¿sí? Entonces ahí también hay cuestiones con que quizá, o quién está, ¿no? Esta cuestión de las historias son muy, como muy antiguas, ¿sí? Además, fíjate que las arañas lo que hacen es envolver Sí, lo que se van a comer, ¿no? Envolverlo como para. Entonces todo estaba como ahí, como remitiendo a eso, las hormigas, ¿no? Las hormigas salen de la tierra, los muertos que vienen a buscarnos, ¿no? Esta cuestión eh, es muy, muy profundo eso de qué habrá pasado ahí con el rol. Tu abuelo murió de grande, ¿sí? Murió a los sí. 80 y pico. La abuela ya había muerto antes No, no, no. o todavía estaba Vivió viva, algunos años más ¿no? y Qué cuestiones quedaron ahí dando vuelta con respecto a la territorialidad, con respecto quizás a las herencias también, porque hay un territorio, digo, el meñique, el duelo, no apareció en otra parte, no, sí, sí, apareció. sí hay una, no sé si llegamos, porque estamos Mm. ahí, ¿no? No, 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 si tenemos una hora más, nosotros por estamos 2 nosotros horas. 5 estamos, Ah, ok, excelente. Bueno, Sí, no se enoje, nos corte. de, sí, de, de, sí, de mi lado materno, en un momento, bueno, fui mi abuela Zulema y cerrando los ojos, bueno, un momento, fíjate un momento de ansiedad y de ujú. repente aparezco en la cocina de una casa muy humilde en Corrientes, que después le escribí la cocina, igual, obviamente cualquiera puede decir, es obvio que la cocina es parecida, pero se la escribí a mi tía y me dijo, era así, yo Sí, fui a la casa a verla. ujú, Eh, y abrir, estar sola mi abuela, Zulema, pero ella teniendo casi la edad de mis hijas, y ir a abrir la ujú, heladera con 45 grados de calor afuera y no había ujú. nada en la heladera. Entonces ahí la descarga fue contra mi viejo, o sea, contra su papá, Sí, digamos, papá. contra el papá de Ujú, Zulema, diciendo, flaco, estás laburando todo el día y no hay nada en la heladera, o sea, hace valorar tu tiempo, ¿entendés? mm, Y entonces agarro y bueno, hago la descarga, qué sé yo. Después voy y soy, a mí, en Proyecto y Sentido, Tu bisabuelo Nicolás. mi bisabuelo Nicolás, claro, yo el recuerdo que tenía era, che, mira, vos te pusieron Nicolás por el zar de Rusia, era todo mm, despamparante, ¿viste? Y en un día sí, agarra a mi tía, que hablé 2 horas, además a mi tía le preguntás, che, ¿de qué está hecha la remera? Y te empieza a hablar de la India, del origen del algodón, y no llega nunca Y bueno, ese día me contó un montón de cosas, pero una fue, no, a vos te pusieron Nicolás por tu bisabuelo, se llamaba Nicolás Tolentino, y, y bueno, y tu bisabuelo
tenía como cara de indio, era enorme, muy musculoso, eh, y era casi un analfabeto, me dice. Y entonces yo dije, me pinchó el globo, o sea, yo era supuestamente. Y bueno, me quedé ahí resonando en un Word, viste, lo vimos en Proyecto de Sentido, pasó, y después de repente, bueno, soy Nicolás, cierro los ojos, ¿dónde estás? Y estoy en un campo, yo sentí esto, estaba en un campo, laburando, y estaba hinchado la guinda de levantar toda la bolsa de arena, tierra, solo. El empleado del campo, pero que era mi jefe, viste, me miraba y no le importaba nada. Y yo pensaba, che, loco, si lo hacemos a dos, esto es mucho más rápido, más fácil, ¿por qué no me das una mano? O sea, yo me voy a morir. Encima, no me pagan un mango. Y de repente se me vienen dos nombres a la cabeza, Miguel y Ramón. Y digo, además en mi cabeza digo, pará, uno de los nombres es como muy relacionado a la familia de mi mujer. Digo, ¿qué tiene que ver esto? Y le digo, mira, el capataz se llama Miguel Ramón, le digo a Edgar. Y después, bueno, seguimos no sé qué, y le digo, no, 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 pará, ¿con quién más? Y le digo, no, no, hay alguien más, el capataz se llama Miguel, el dueño del campo se llama Ramón. Entonces lo agarro a Ramón y digo, no, vos que tenés toda la guita del mundo, me pagás esto, si vos me pagás un poquitito más a vos no te cambia nada y a mí me cambia la vida, ¿viste? Además yo venía de ser mi abuela que no había nada en la heladera, o sea, sentir esa escasez. Y entonces lo agarro A Ramón. bueno, lo agarro a Miguel, a Ramón, y me descargo contra ellos bueno, por no valorarme, ¿no es cierto? Y bueno, al poquito tiempo de ese ejercicio, a los 4 o 5 días, en casa tuvimos una situación donde una de mis hijas que no le gustaba leer nada, de repente agarra una botella y empieza, no había leído un cartel hace un montón de tiempo. O sea, leía para el cole, lo que debe leer para el cole. Y agarra y lee de corrido, no sé, 5 o 6 frases. Nos miramos con mi mujer, estábamos comiendo los cuatro. Y wow. Y yo sabía, para mí fue eso, fue romper el código del analfabetismo. O sea, por un lado, ¿no es Tal cierto? cual. Lo digo y todavía me emociona un poco. Mm, Y por otro lado, al poquito de días después, por eso tengo que esperar 28 días, porque en medio pasan un montón de quilombos. eh, Nosotros cuando falleció mi viejo, nos había contado, pero son cosas que están ahí guardadas en el cajón. En un momento mi viejo había comprado unos terrenos en San Isidro como inversión con un tío mío y bueno, habían quedado ahí. Después esos terrenos fueron expropiados por un gobierno, entonces se arrancó un juicio, escuchá, en 1998 arrancó el juicio y terminó, se ganó la primera parte, pero después apelaron de vuelta, se volvió a ganar en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. eh, y bueno, y ahora de hecho tuve una reunión la semana pasada con la municipalidad como diciendo, che, loco, yo quiero mi territorio, digamos. mm, Eh, que además lo ves desde Google Maps y hay en uno de los lotes hay una cancha de fútbol que, o sea, en el terreno expropiado, el municipio invirtió en hacer una cancha de fútbol. Entre paréntesis, de fútbol a mí me vuelve loco. Pero, entonces, nada, una rabia. Y me acuerdo que una vez me llama mi hermana, con mis hermanos nos repartimos, viste, bueno, vos hacés esto, vos hacés aquello, y yo me encargo más de la parte de los abogados, de algunas cosas. Y en un momento me dice, bueno, che, ¿por qué no hablas? Tuve algunos amigos que laburaron en la Municipalidad de San Isidro, y entonces los llamo, le digo, che, mira, tengo esta situación, eh, y los llamo a mis amigos y me dicen, bueno, mira, decime bien cuáles son los lotes, pasame bien exacto, y vemos qué podemos hacer, ¿viste? Y te damos una mano si hace falta. Hablamos con el abogado que estaba llevando el caso, una persona muy grande, porque ya era grande cuando arrancó el caso, ahora ya está como mucho más grande. Y bueno, para hacerla corta, me llama mi hermana y me dice, che, ¿y cómo venís con el tema de la municipalidad? ¿Pudiste hablar con tus amigos? ¿Pudiste hablar con el abogado? No sé qué. Y le digo,
sí, hablé, me contaron esto, no sé qué, y para un ratito antes de esa llamada, un primo mío que vive en Mendoza me había escrito, me había mandado un mensaje para mi cumpleaños el 24 de julio. Esto Ujú. era, no sé, diciembre, enero, no me acuerdo. O sea, 5 o 6 meses después de ese mensaje que no le había contestado yo encima. Me escribe y me dice, che, bueno, a ver si me contestaste este mensaje, te mandé un feliz cumple, hijo de puta, no me contaste nada. Entonces, y le digo, y él tiene de apellido, se llama Acevedo, y el Ujú. terreno que da una de las calles es Padre Acevedo. Ujú. Entonces digo, o sea, ¿cómo puede ser que yo, que ahora estoy viendo este tema, me llama mi primo, que me había escrito hace 5 o 6 meses, me llama mi hermana y me dice, y hablando con mi hermana, me doy cuenta que con quien había que hablar al final del cuentas era con Ramón Lanús, que es el nuevo intendente de San Isidro. Digo, claro, No, Ramón, Ramón, el dueño del el dueño de territorio, la estancia. ¿entendés? El dueño de la estancia, digo, la puta. Y le cuento a mi hermana, yo no sé, cuando les cuento si dicen, este flaco está loco. Viste, alguna cosa, a veces se emociona, a veces me miran como, o se miran entre ellos como, bueno. Pero Hay que bueno, a mí me entenderlo. encanta contarlo, a mí me encanta. Así que impresionante. Esa fue una movida tremenda, Edgar. Eh, viste, no hay nada, absolutamente nada en el universo que esté librado al azar. Sí, no hay nada, no existe la casualidad. Existe la ignorancia de la permanente eh, sincronía, ¿me entendés? O sea, y no existe la casualidad, es así, o sea, no hay nada que no tenga que ver con vos. Todo, absolutamente todo tiene que ver con vos, la lapicera, el papelito, la impresión que aparece, la imagen que aparece, todo, absolutamente todo lo está poniendo tu inconsciente, haciendo colapsar los átomos, transformando la materia en la materia que es. ¿Sí? Vos como conciencia, con unos códigos que tenés para transitar, vas a ¿no? Vas a ser el proyector y vas a crear la realidad que estás creando. Claro que sí, claro que iba a estar el Ramón involucrado, claro que iba a estar el no valorar el territorio ¿no? del dedo meñique, eh, y un montón de cuestiones que pueden llegar a estar eh, sucediendo en tu presente, están abiertos desde los códigos del dolor que uno transitó siendo otras identidades, ¿no? Ya sea tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus bisabuelos, ¿sí? Portador de todos esos códigos. Acá obviamente nos emociona muchísimo, nunca vamos a dejar de sorprendernos por todas las cuestiones que vamos eh, desencriptando, ¿no? Es como eh, la minería de Bitcoin, ¿no? Estamos desencriptando y las desencriptamos, vamos desencriptando todas, ¿no? Y cada vez es wow, y es un montón lo que recibimos por darnos cuenta, por tomar conciencia y por sanar esos tiempos. Tu vida ha cambiado muchísimo desde que empezaste el ciclo de consultas y empezaste a ser consultor a lo que es Claro. ahora. Bueno, hay Sí. una parte que creo que Edgar, no me acuerdo si se la conté, como que ya no la sabe. Yo para mi primera consulta Ujú. tuve que pagar la cuenta desde 3 cuentas diferentes. O sea, un poquito de Mercado Pago, un poquito del francés y otro, otro banco que tenía en ese momento. Eh, y yo sin haber trabajado en la economía, eh, estoy teniendo, yo, o sea, pensé que cuando arranqué con la ansiedad, estamos terminando una obra que nos habíamos pasado de rosca porque sí, sí, hagamos, 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 tuve que salir a pedir un poco de dinero prestado a la familia, y entonces estamos con la etapa de devolver ese dinero, ¿no? Y ahora estoy en una etapa eh, donde tengo como objetivo pensar dónde voy a invertir el dinero que tengo a fin de mes, ¿entendés? Que sigo sumando a fin de mes, más allá Qué de... hermoso. Es espectacular, es espectacular. Eh, y además sentir que... Porque yo antes es como por mucho tiempo sentí como, bueno, yo si más o menos, viste, llegamos a fin de mes y metemos un viaje por año y todo, ya está. Y, y hoy no, tengo muchísimo más hambre, pero también hambre de supervalorizarme en eso, en ese tiempo que voy a dedicar a lo que sea que le dedique, ¿no es cierto? Claro que sí. Ujú. Eh,
pero sí fue impresionante. De cómo fue cambiando de a poco en algunos meses, ya hace un tiempo largo, hace un año y medio, 2 años, que digamos que me sobra dinero a fin de mes y que puedo decir, bueno, más allá del viaje anual, de lo que sea, puedo elegir esto. Es espectacular. Mm. Otra cosa que me di cuenta muy fuerte en este camino fue en un momento, bueno, mi papá tenía un campo, mi familia había tenido un campo muy grande en Pergamino, el campo se llamaba El Recuerdo, y cuando yo tenía 15 años, más o menos, si mal no recuerdo, no, yo tenía más, se vendió, pero era un campo enorme, y ese campo se vendió para pagar deudas, no sé qué deudas, que se habían tomado. Supongo que no solo el campo, como que la familia había sacado y había puesto el campo como garantía y bueno, ahí la quedó. El campo ese no quedó nada, voló en pedazos. Eh, lo menciono porque en esto de los círculos de tiempo, cuando todo lo que nos ha dado vida se repite, las personas que dicen, che, cada tanto los clanes apretan F5 y dicen, che, ¿qué pasó en este tiempo? Y bueno, mira, en este tiempo hubo abusos, hubo pérdida de propiedades, expropiación de terreno, entonces tenemos que repetir eso. Bueno, repitámoslo, cada tanto tiempo se repite y por ahí te cae a vos, depende de quién tenés arriba como ancestro, qué le pasó y cómo le pegó ese problema arriba, te toca o no te toca. Mm. Y entonces, bueno, fallece mi viejo y estaba este campo donde éramos varios hermanos y algunos estaban, yo por momentos estuve un poquito más apegado y después por momentos no tanto, pero lo que me pasaba era que cuando íbamos todos juntos, todos los hermanos juntos al campo, hijos de mi viejo, no entrábamos en el campo. O sea, todos con la familia no entrábamos. Eh, y después, bueno, había cuestiones de convivencia, con mascotas, que se duerme adentro, duerme afuera, no sé qué. A la casa había que ponerle dinero, en un momento tuve que arreglar el techo y antes de que fallezca el viejo, que el viejo dijo, che, ustedes si quieren póngala, yo ya hasta acá llegué, que ya prácticamente él no estaba yendo. Y bueno, y, y me cayó una ficha muy fuerte que fue que eh, a mí me encanta estar con mis hermanos, o sea, somos de juntarnos con mis hermanos, pero a mí me costaba mucho en el campo. Después, ahora Ujú. se lo digo, es obvio, pero, o sea, me costó un huevo entenderlo, de que, claro, yo la última vez que fui a un campo, falleció mi vieja. Las Claro, últimas que estuvimos los tres juntos falleció mi vieja, entonces la verdad claro. que inconscientemente es como que no, este fin de no puedo, viste y todo, pero dale, si estamos los tres que fuimos, ¿entendés? O sea, ¿cómo no? Y me decir, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Vos no querés estar con tu familia? Y no Mm. le encontré palabras mucho tiempo después a eso, ¿no es cierto? O lo mismo que se lo dije a este amigo que me acompañó, eh, y que Y que en ese momento, claro, con 14 años es como, ¿qué podés hablar? ¿Viste? Creo que volvimos a hablar de esa situación con mi amigo hace 4 o 5 años. Che, ¿qué te Mm. acordás vos? ¿Qué me acuerdo yo? Y fuimos reconstruyendo la historia y fue Claro. impresionante. Y de Ujú. hecho, mi amigo tenía 13 años cuando le pasó esta historia, eh, y él vivió una historia muy fuerte hace poquito, hace nada, hace algunos meses, también con una hija de 13 años. Ujú. Eh, cuando vas viendo esas cosas decís que wow, pero ¿cómo haces para explicarle? Mm. Lo podés entender vos, lo podés hacer consciente, tenés Lo que tenés. tenés que ir y hacer el ejercicio de romper esos códigos que no siempre, o sea, siempre tenemos la Mm. oportunidad de hacerlo porque podemos agarrar un almohadón y hacer el ejercicio y a mí muchas veces Edgar me dice, y agarraste el almohadón y no.
no, porque tengo que esperar que esté solo, porque si no me decís, este pibe está loco, ¿qué hace? Bueno, Tanto pero quilombo. siempre, yo digo, qué le recomendarías? Lo utilizo un montón, ¿no? Y mucho más con las personas que tenemos hijos, ¿no? Digo, bueno, pero si tu hija viene con este mismo problema, con este mismo inconveniente, ¿cuál sería el consejo que le darías? Agarrá ya la almohada, que no te La importe verdad. si te escuchan, si no te escuchan, no te tiene que importar nada. Yo aviso, ¿no? Yo tengo mi espacio y mi espacio pueden llegar a escuchar que yo grito, puteo y saco mis emociones salvajes kinestésicas. Y aviso, permiso, voy a estar que con mis descargas, aviso y ya está, nadie me da pelota, yo solamente aviso como para que no entren en el momento en que estoy sacudiendo, puteando, o que intenten abrir la puerta si yo le puse llave o algo por el estilo. Eh, no, pero es esta cuestión de aviso, porque sé que me sirve y les sirve. A mi universo le encanta que yo haga eso. Y mi universo son los otros. Así que si tengo un pero, anda a consulta, pero yo estoy haciendo cosas que me sanan. ¿Cómo sé que sanan? Y mira, tu vida cambió entera. Tu vida Sí, cambió completamente, entonces, ¿qué mejor eh, testimonio que tu ejemplo? Ahora, sí, por ahí estás en este tiempo en el que uno quiere contarle a todo el mundo y quiere que todo el mundo haga lo que uno está haciendo porque trae cambios verdaderos, porque trae mucha comprensión y porque trae mucha paz, ¿sí? Eh, pero la verdad es que vas a pasar el tiempo en el que te digan, no, y basta, basta, no te quiero escuchar más, no me digas más esto, y es válido eso, está bien, ¿sí? Y que te vas a ir dando cuenta que a medida que vayan sanando vos y que menos atención le prestes al resto, el resto más va a venir a vos, a sí, sí, ya estoy escucharte, mucho a más tranquilo. verte. Ya estoy Ujú, mucho más tranquilo de ese lado, claro, no. ujú, Sí, por ahí, momentos donde por ahí te piden una opinión o algo, es como que, bueno, a veces, si tengo la confianza o si está dada la situación, digo, mira, tengo la respuesta, la que querés escuchar, que a veces no sé claro, bien por dónde va, o en ujú, realidad, para mí, es por acá. claro, Y bueno, algunos te dan bola, otros no, mm, pero es difícil. Es difícil por un lado y es muy lindo cuando encontrás gente donde podés tener esas conversaciones. ujú, Sí, lo importante de esto es cuando empezás a comprender que el otro está actuando para vos y que a ese que querés despertar, primero, si es un juego de que el otro existe, no puedes despertar a nadie que no esté preparado para querer despertar. Y segundo, ese va a despertar en tanto y en cuanto vos aumentes tu nivel de conciencia. Y con aumentar no significa hoy que voy a ser un ser consciente, sino que seas más perceptivo de la realidad que estás creando. Desde mi experiencia personal, cuando lo puse en práctica, porque yo era un insistente así, cuando uno, digamos, ve los beneficios, y che, pero vos tenés que hacer esto y demás, y el día que solté eso, los otros empezaron a decir, che, me voy a anotar para una apertura, voy a ir a consulta. Eh, Eso sucede así porque te das cuenta que el otro está actuando para vos y esa resistencia que pone ahí es una resistencia propia que uno está poniendo en algún lugar, ¿no? Digo, che, ¿qué no estoy haciendo? ¿Dónde me estoy resistiendo a tal cosa? ¿No? Te habla alguien que transcurre una resistencia a la insulina, ¿no? ujú, Nada más alejado de la realidad. Pero cuando comprobás que es así y que inmediatamente cuando vos soltás, ese cambio sucede, así como en Rorixis que vas, trabajás un ancestro y tu hija empieza a leer, o tu hijo sale, en mi caso, sale de mi casa a hacer una experiencia de un mes, totalmente solo, como independiente, que vos decís, ¿en qué momento pasó esto? Y decís, che, yo acabo de trabajar con mi abuelo, el que era el desvalorizado, el que no se podía mover, el que no podía ir por lo que quería, cuando empezás en ese ejercicio, empezás a experimentar eso, ¿no? Que el entorno empieza a cambiar, empiezan a aparecer esas charlas conscientes, esas personas con las que podés hablar desde otro lugar, ¿no? Ese que va a aceptar la respuesta que vos le vas a decir, más allá que le busque la lógica mental, que sabemos que desde la mente todo lo que podamos comprender va a ser poco, porque en realidad estamos observando desde una distorsión de nuestra propia historia, entonces eso va a estar empañado
desde el dolor que está transitando esa persona, para nosotros también, ¿no? O cuando haces un ejercicio y tomas conciencia de algo y esa relación que tenías con cierta persona de tu entorno empieza a cambiar y esa persona dice, che, pero ahora actúa de distinta manera, o ya no siento ese pulso interno que me generaba un rechazo hacia esa persona. Digo, el camino del autoconocimiento, el camino de conciencia, el ser consultor, el ir a consulta, en realidad siempre es un trabajo para uno, para tomar conciencia. Digo, a ver, Nico está acá delante mío y cuando viene a mi consulta, yo estoy observando porque digo, a ver, cierro la consulta y me quedo ahí. Che, ¿y esto de dónde lo estás creando? ¿Qué parte de tu historia, no? Y ahí es donde uno dice, wow, y empieza a agradecer, ¿no? Después también está el ejercicio de escuchar el cuerpo. Nuestro cuerpo nos está manifestando continuamente cuando estamos, si nos sentimos en una incomodidad, un valor de laboratorio que aumenta, o un dolor en el cuerpo, te está avisando de, che, esto no lo estás haciendo desde un lugar consciente, ahí se empiezan a caer las cosas. Claro, se rompe la realidad, empieza a colapsar. A mí esta semana me pasó algo particular con respecto a algo que estoy emprendiendo, y mi cuerpo empezó a manifestar, claro, me estaba acercando a una zona de dolor. Ahí gracias a Pablo Almazán Virtual tuvimos una charla y me hizo comprender desde dónde estaba mi cuerpo manifestando. Que en realidad lo que me estaba protegiendo era un dolor que había pasado antes, digo, ¿no? Era la historia que se está por venir esto, no te estás dando cuenta, pero se está por venir esto. Y el cuerpo empezó a manifestar. Fue tomar conciencia. Estaba hinchado con unos dolores, parecían contracciones, digo, estoy pariendo mi espacio de consulta. Digo, wow, tomé conciencia, al otro día se habían ido todos los dolores, la inflamación que tenía desapareció. Vos decís, che, tu cuerpo te estaba avisando, sí, sí. Para mí solo, porque a nadie más le va a servir, ¿no? Digo, y en ese ejercicio también está esto, ¿no? De la expresión, de esa emoción que nos queda, ¿no? Quizás eso que no pudimos expresar, lo que nos callamos, que a veces decimos, che, estoy con un dolorcito de garganta. Y haces una revisión corta nomás, ¿eh? ¿Qué pasó? A ver, ¿con quién no pude expresar? ¿Con quién me quedé callado la boca? O quizás te expresé y me arrepiento de lo que dije. Ah, tal cosa. Y agarras todo eso, haces un paquetito, hacemos los ejercicios y al otro día se va el dolor. ¿Para quién es eso que había sucedido ahí? Siempre es para mí. Siempre es para mí. Me haces recordar, a mí siempre me habían contado la historia de que mi mamá, yo había llegado cerca a la Sabana 42, en el 79. Entonces en aquella época era como estaba medio al límite. Y medio que el médico a mi hija le había puesto el ultimátum, che, mirá, si no sé, pasado mañana no nace o mañana no nace, tenés que ir a goteo, no sé, cesárea. Y mi vieja quería a toda costa parto natural. Y entonces nosotros vivíamos en un piso 15 y se bajó los 15 pisos por escalera. Y siempre fue como una historia que me contó mucha gente de mi familia, mi tía, mi madrina, una gran amiga de mi vieja y una gran amiga mía. Pero después cuando estuve en la panza de mi vieja, entender, yo que vengo a trabajar la ansiedad, imagínate en aquella época donde no había WhatsApp, no había nada, te llamaban por teléfono, todos te cruzaban en el barrio, che, y cómo viene ¿para cuándo? ¿Cómo venís? No sé qué. Y siendo que ella había tenido un modelo de familia donde como que sus padres estuvieron siempre juntos, pero no demostraban mucho amor. Mi abuela era divino, pero era una piedra. Y mi abuela, bueno, yo de hecho me acuerdo de mi abuela mucho tiempo estar como postrada en la cama. Por eso tenés el consultor perfecto. No digo los abuelos que estaban en ese matrimonio, pero ni se querían ni nada por el estilo. Eso es, ¿no? La diabetes, ¿no? La diabetes. Sí. Claro, con Edgar. Claro, el amor que no circula. Edgar, porque él te la contó a vos, pero a mí no. Ajá. No digo que lo contaste, vos estabas hablando de tus abuelos, claro, y el síntoma de Edgar es la historia de tus abuelos. Claro. Por eso contabas, ¿de dónde?
Te das cuenta, nada está librado al azar. Claro, claro. Y entonces, eh, bueno, sentir toda esa ansiedad, y también la ansiedad de, como no había tenido un modelo familiar, digamos, hacia arriba, lindo. Y después ella había tenido un primer matrimonio donde había tenido dos hijos, una hija y un hijo, donde también esa pareja era un médico, una eminencia en lo que hacía, qué sé yo, entonces el tipo estaba ahí en la medicina y el resto chupó huevo, o sea. Y, Ujú. y esta era la tercera es la vencida, ¿no? En la frase como, bueno, esta es la que tiene que ser. De hecho, yo cuando nací me decía, mi vieja me decía el rey, como y todo, mi madrina, muchos me contaron como que, bueno, como que era muy esperado, ¿no? Y, pero sentir esa ansiedad que me dio vida, mi vieja también se comía las uñas, pero todo el tiempo se las lijaba, estaba todo el tiempo, porque si se la dejaba un poquitito larga, pues se las comía. Yo en esto de la biodecodificación, no les conté, pero sí había salido que yo en general las uñas me las como, las que tengo muy mal son las uñas del dedo gordo, esas las tengo pero para el traste. Y Ujú. claro, o sea, uno cuando es bebé, si vos no tenés la teta, chupas el dedo. Yo como estoy grande para chuparme el dedo, me reviento las uñas. Este verano, le conté a Edgar hace poco, me di cuenta que vos, Dori, lo dijiste hace un rato, me di cuenta cuándo. Edgar me venía preguntando, che, pero ¿te das cuenta cuándo? Y le digo, y mira, en general es a la noche, que cuando yo me fui a dormir y después me levanté el día siguiente con la bomba, porque mi vieja no estaba, o si no, manejando, que es cuando falleció mi tío. Ujú. Y toda mi vida me comí mucho las uñas mirando la tele o manejando, pero no me daba cuenta. Es como que no, yo me como las uñas en general. No, no, no. Específicamente, este verano en Brasil, en un momento contratamos un Uber para ir de un lugar al otro y yo estaba en el asiento de adelante y el tipo se iba comiendo las uñas. Y digo, Tipi también me está mostrando acá enfrente mío que en realidad mi ansiedad es en este momento, en el manejo. Impresionante. Amén de que comerse las uñas es, me como una de las únicas armas de defensa que tengo, porque si me las dejo crecer te mato. ¿Entendés? Entonces, también revisar esas cuestiones, ¿no? Con esta agresividad contenida, ¿sí? O sea, este enojo, esta ira contenida que parece que no se disfraza de ansiedad, ¿sí? Pero no te agarran palpitaciones. Por ejemplo, en un estado de ansiedad, ¿no? Que te agarran palpitaciones, sudor frío, qué sé yo, un montón de cuestiones que pueden llegar a suceder en un estado de ansiedad. No, te comes las uñas. Ok, ¿por qué te comes las uñas? Porque cuando yo me como las uñas, yo estoy comiéndome el arma de defensa que tengo, porque de dejarlo crecer un poco te salto encima. Entonces hay que ver a quién, ¿no? ¿Quién es el depositario de esas, desde cuándo? ¿Sí? ¿Desde cuándo empezaste a comerte las uñas y todo eso? Y ver quién es el depositario, porque por ahí capaz que la agresividad de esta necesidad es de mamá. De hecho, mamá se comía las uñas. O sea, el hecho de limárselas casi, ¿no? Compulsivamente es una agresividad que viene más de allá, de ese lugar. Si vos te comes las uñas porque mamá se las comía, a vos te llovía, pero mamá se las comía porque a quién le saltaría encima si no se las comiera, si tuviera arma de defensa, ¿no? De ataque, ¿a quién atacaría? ¿No? Y hay que encontrar a ese para que ese sea el depositario de la emoción salvaje kinestésica, porque hay una ira contenida, hay rabia, hay bronca, ¿entendés? Las uñas son tu arma de defensa, ¿sí? Y lo otro, ahora que me hicieron acordar, lo otro que me pasa es, bueno, nosotros lo que aprendimos en Humano Puente, como nosotros venimos de los mamíferos, una alergia nos agarra, eh, se puede ver cuando vos le abrís la puerta a un gato o un perro que va a salir afuera, al exterior, Ujú. lo primero que hace es oler.
pero nosotros para poder oler tenemos que tener un poco de líquido en la nariz. Entonces, a mí lo que me pasó es que a los 14 años esa mañana cuando salí estaba un poco fresco, había un poco de rocío, sí, no me acuerdo conscientemente cómo estaba, mi inconsciente de 500 cosas, pero... Y, y también me di cuenta en este proceso, hace relativamente poco, que cuando hay 4 o 5 cositas parecidas a esa mañana, como yo no pude Tal ver cual. el peligro aquella vez, ahora te mando un montón de líquido, porque no, te tenés que Claro, alejar de la muerte, flaco. Así que olé claro. bien y tomá. Y esto, Eh, el monóxido de carbono no tiene olor, Claro. ¿me entendés? No tiene olor. Entonces vos sí, claro, se lo ponen. desarrollás como este olfato súper como para detectar más el peligro con respecto a los gases. Fue el hecho de que, che, ¿qué fue lo que pasó por lo cual vos porque estabas en una casa aparte, ¿no? Mm, De la que estaba mamá. No, pero mamá solamente pasó eso ahí, pero el monóxido de carbono es letal para todo tipo de ambiente. O sea, acá faltó muy poco también para que tus hermanas no estén también. sí, ¿Entendés? O sea que eh, todo esto que queda grabado en la memoria con el peligro está en el aire. ¿Entendés? En el aire, las cuestiones respiratorias, las cuestiones de alerta, van a empezar con los olores precisamente, con los aires, ¿no? Con los lugares encerrados, quizá en un lugar donde hay calefactores. Yo particularmente ya sé, digo, ya te tengo en mi universo por algo, o sea, esta historia tiene que estar en mi árbol, en mi historia, porque yo vivo en un lugar donde no hay gas, y no hay miras de que vaya a haber gas de red, por ejemplo, no hay. Yo tengo mi calefacción es eléctrica y en la sala grande tengo una estufa a leña hermosísima que para los inviernos es espectacular. Pero no tengo gas y no hay miras de que vayan a poner el gas. O sea, yo cruzo el puente, en este lugar cruzo el puente de Río Negro a Neuquén Capital y hay gas acá en la garita de la policía que está cruzando el puente, pero de este lado no hay. Y no hay hace un montón, y no hay mira de que vayan a poner tampoco. Y vos decís, sí, ¿para qué me estoy creando una situación donde no hay gas natural? Donde el gas que viene en las garrafas, ¿sí? El gas envasado tiene un olor mucho más fuerte que el gas de red, ¿sí? Porque precisamente está como este riesgo un poco más grande de escape, vos tenés que darte cuenta. Y yo, donde huelo olor a gas, pero el sentido de alerta que me entra en el cuerpo es impresionante. Y yo enseguida empiezo a buscar, ¿no? Te juro que parezco, y empiezo a ver de dónde viene el olor que hay, porque tengo que encontrar la raíz de este olor. Y es muy mamífero lo que hago, ¿no? Pero digo, ¿por qué no tengo gas? ¿Por qué no en un lugar donde haya gas corriente y no tenga que estar pensando en el gasto de electricidad o en comprar paneles o en reducir consumos o en buscar, ¿no? La camionada de leña para... eh, ¿por qué no gas natural y listo, no? No, parece que no está permitido, pero esta historia tiene que estar acá, si no vos no estarías en este universo, con este gran conflicto en tu historia. Pero el olfato es eso, el olfato es tan mamífero, o sea, eh, ¿no? Buscamos el peligro, olemos el peligro. Sí. Tal cual quiero- así. Tal cual así como decís. De hecho, la primera escena que trabajamos con Nico, contamos Ujú. que la ansiedad la trabajamos de una forma particular, como si fuera una alergia o un ataque de pánico o una fobia, pero no tenía recuerdo de cuál había sido su primera vez, ¿no? En ese estado de ansiedad o angustia, porque en realidad en la traducción, cuando allá por lo lejos, ahora no me acuerdo cuál era el que la detalla, era angustia primero y en la traducción quedó ansiedad. Justo Ujú. ayer lo estaba volviendo a escuchar el de ansiedad. Esa primera escena era una réplica muy parecida a la escena donde sucede esto a los 14 años de Nico, porque estaba una mujer con sus hijas, donde él Ujú. veía que había peligro, que si se iban, iba a haber era, digamos, su inconsciente estaba detectando, che, se está por morir, ¿no? Ujú. Y esa fue la escena, lo trabajamos
En realidad fuimos, bueno, ¿cuál fue la última vez, no? Y de ahí fuimos construyendo todo eso. Y la Claro. escena era la misma. La escena era una mujer con sus hijas que se estaba yendo en auto, Mm, estaban en el campo, digo, claro. y el vidrio roto de la escena de eso de los 14 estaba en casa, previo a la consulta, digo, ¿no? Mm, Cuando hagamos ese esquema de detalles desde dónde se construye la realidad, sí. está todo ahí, ¿no? Los condimentos los volvemos a repetir y el inconsciente los va leyendo y es lo que dice Nico, che, sí, no, empieza a ver, siento que mis fosas nasales empiezan a gotear. ¿Por qué? Porque ahí estoy por leer ese peligro, ¿no? Se dan los detalles esos que mi inconsciente detecta que se viene una escena trágica o la escena trágica esa del pasado, ¿no? Y es Claro. cuando caemos en cuenta de que, che, en realidad el pasado, ¿qué es? ¿Existe el pasado como tal? ¿El tiempo existe? ¿O todo está pasando en el mismo momento que yo estoy desde un lugar que no veo, ¿no? Del consciente o de la creación de la materia, eso que ya pasó, que está por ponerse de vuelta y adelante, ¿no? Y ahí es cuando empiezan esos. Esa es la bomba de Buena Puente. La de, Ujú. a diferencia de todas las otras corrientes que yo hice, la de poder conectar con el inconsciente, pero simplemente estar sentado, cerrando los ojos y llevando un ejercicio que, bueno, obviamente está probado, y poder volver a estar en esa escena, en ese momento, y largar todo lo que no largamos contra quienes, no solo los protagonistas que se ven, sino también los que no acompañaron, los que no estaban, los que no te defendieron. Eso es Ujú. impresionante. Sí. Les quería contar que cuando hice la segunda apertura, yo fui el primer Reorixin, pero después hubo dos más, que Ujú. fueron una bomba. El segundo fue una señora que se llamaba María Alejandra. Y María Alejandra eh, trató el síntoma terror a perder todo lo que tengo. Entonces, bueno, cerró los ojos, no sé qué, armó el árbol. Y no, fue Relixing Lineal. 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 O sea, no a los árboles, al árbol geológico que conoces, sino a donde frene Sí, la. sí, compartimos. Reducir lineales, se cierran los ojos, es un ejercicio donde se lleva al consultante a esa aparente vida pasada, a eso que está El origen del síntoma, pero no el origen, sino el origen histórico del síntoma, ¿sí? El inconsciente sabe cuál es el origen histórico, en dónde se origina el síntoma que hoy estoy transitando, pero dónde se origina en la vida larga, y nunca es donde está el árbol genealógico, donde están tus tatarabuelos, y eso es reciente. Imagínate que para el inconsciente el tiempo es desde la creación del planeta. Entonces, muchas veces, cuando hacemos reorixis lineal, no vamos a las vidas de hace 50, 60 o 100 años atrás, vamos muchísimo más atrás, porque es el origen del pulso que hoy hace que yo esté transitando un síntoma determinado, que se nutrió de la experiencia de este árbol, ¿entendés? Para que yo hoy transite. Ya trabajé en mi presente, ya trabajé en mi presente dentro de la panza de mi mamá, ya trabajé en Reorixin en mis ancestros, bueno, ahora ya voy a trabajar atrás en el tiempo, en el origen de este síntoma, en el pulso creador de ese síntoma. Eso Bueno, y es ahí, Reorixin. ¿y por qué queda? Porque todas las mujeres tienen los ovocitos, o sea, los huevitos de óvulos que van a tener ellas y todas las futuras generaciones. Entonces, cuando hay Ujú. algo, una emoción muy fuerte, ¡blum!, queda grabado en cada ovocito. Y ese ovocito va pasando de generación en generación. Por eso no sabemos todo lo que está grabado. Ujú. Eh, y entonces, me había olvidado por dónde iba. Y hiciste un Reorixis lineal, el Reorixis Ah, de María bueno, Alejandra. entonces, María terror Alejandra. a perder lo que tengo, plum. Bueno, ¿dónde estás? Tenía 6 años y estaba en una carreta con una señora que ella estaba a las puteadas con la señora, que finalmente era su abuela. Y su abuela la estaba llevando a volver a estar con sus padres, que sus padres se habían ido. El último recuerdo que ella tenía de sus padres era que se iban en otra carreta llena de valijas, un viaje largo de meses. Entonces la abuela estaba llevando con los padres.
Y entonces, bueno, iban en la carreta, no sé qué, y de repente ella la ve a la abuela, que la abuela se empieza a poner nerviosa y empieza a mirar para atrás, por la ventanita, y ella le agarraba el vestido. O sea, yo les digo esto, si me hubiera tocado ese Reorexin antes que el mío, te juro que hubiese dicho, esto te apago. O sea, Ujú, esto es Hollywood, porque vos cerrabas los ojos y la escuchabas a la mina y te armás una escena que la tengo pero regrabada acá, de cómo fue. La tipa ujú, le empezó a agarrar el vestido de su abuela, diciendo a la abuela, abuela, ¿qué pasa? Dame bola, contestame. Y la abuela, "Shh, callate la boca, no sé qué". Y en un momento, hasta ella los ve, había dos personas, dos como bandidos, a ujú. caballo, al costado, los iban a afanar, o sea, al costado de la... Y de repente, plum, ¿qué pasó? Eh, eh, la abuela vuelve para atrás y tenía un cuchillazo en el corazón. Y ahí, cuando es una escena muy violenta, en una edad encima que no la podés controlar, es como que el ejercicio es sacarla. Bueno, de repente contamos hasta 3 2 1, estás sobrevolando la situación, contame qué pasó y después la llevas a otro lado. Y bueno, no, para hacerla corta, afanaron la carreta, mataron al carretero, al chofer, y bueno, y decime dónde estás. 3 2 1, ahora estamos en otro lugar. Estoy en un lugar como con choza, como si fueran chozas de los indios, pero cuadradas. Y es todo piedra, el pastito es muy finito. Ah, ¿y cómo está? ¿Qué pasa ahí? No sé qué, no, bueno, me cago de frío, la comida es una cagada. Y Pablo le dice, ay, ¿cómo era antes tu comida? Ni idea. Yo antes pedía lo que quería y me lo daban, o sea, estaba en la nobleza. Y acá, de acá no sé qué es este engrudo que comemos, es feísimo, y encima si querés comer más, te miran con cara de traste. Entonces, eh, bueno, yo me acuerdo que estaba súper afligido con la historia. Nos fuimos a un break, volvimos, y bueno, ¿cómo estás? Me dejaron, no sé qué. Y ella está con una sonrisa espectacular y todo, como, ¿qué mierda le pasó a esta mujer? Y en realidad era que dice, no, ahora entiendo todo. Bueno, ustedes no saben, pero mi marido era médico, creo que era médico, y él era el proveedor de todo, de la casa, viste, teníamos una vida espectacular y de repente murió de un ataque al corazón, de cuchillazo al No. corazón de la abuela, bueno, un ataque al corazón, Ujú, y yo de repente tenía una estructura sin ingreso y me quedé ujú. sin nada. Y el origen del síntoma estaba en esa chiquitita, viste, como allá lejísimo, en la época Claro. impresionante. Y después hubo Ujú, otro, un chico, que su preocupación era que tenía como muchas parejas, pero ninguna cada vez que él se ponía en pareja aparecía una tercera y ujú, había como infidelidades, ¿no? Y entonces, y él que nada, ahora quería estar tranquilo, quería tener una pareja y que no aparecía ningún tercero, ninguna tercera. Y entonces, bueno, cerraba los ojos, no sé qué, y aparece en una montaña, con una pradera, con un atardecer espectacular. eh, y bueno, y contame que al principio todo muy lindo, estaba como su novia, su prometida, ujú. pero después, bueno, se transforma la situación y no, la prometida me recagó porque ella es de la nobleza y yo no. Entonces ella no se puede venir conmigo, pero somos el amor de la vida y cómo no se va a venir conmigo. Y bueno, descargó contra ella, contra los viejos, contra... Ujú, Y, y después cuando, bueno, ¿cuál es el mensaje que te viene a pasar esa persona que arrancó todo este quilombo? O sea, ujú. y todos pensamos, bueno, claro, obvio, o sea, en realidad él tuvo tanto dolor con ese amor de su vida que no pudo tener que siempre tiene un plan B. O sea, cuando Claro. arranca uno, tengo Ujú, un plan B porque no me quiero quedar sin nada. Y claro. no, por eso es importante siempre el mensaje que sale del consultante. Claro, Y exacto. el mensaje que salió de él fue algo así como, yo quiero ser, eh, yo siempre quiero poder elegir
y que me elijan. Mm, Y que no venga un tercero. O sea, quiero elegir que me elijan. claro. Y bueno, y rompió ese código. Después nunca más supe la historia. Pero esas dos historias, yo si hubiera visto la de María Alejandra la primera vez solo, hubiera Ujú, ujú. dicho, esto es un fraude, porque no puede O ser sea, que tan perfecto. no puede ser tan perfecto. Es así, te calza justo. Tu inconsciente conoce cada... Eso es el ADN. El ADN es eso, es todos los códigos de toda la información, de toda la evolución, los datos de toda la evolución del planeta hasta llegar a ser lo que sos hoy. Pero no cualquier dato, sino el dato de ese microorganismo que se transformó en esa ameba que se transformó en ese microorganismo, que se transformó en ese organismo pluricelular, que se transformó en hasta en ese reptil, hasta llegar a ser lo que sos hoy. ¿Sí? No cualquiera, sino toda la cadena hasta lo que llegas a ser hoy. Por eso, tu inconsciente lo único que hace es abrir las carpetas. Che, me trae el título de la carpeta, ¿sí? Angustia porque mi hija se fue a estudiar, ¿no? Entonces busco angustia y traigo todas las carpetas de angustia porque mi hija se fue a estudiar de toda la historia. ¿Sí? Y traigo todos los datos empiezo a revisar, che, este calza mejor con este, ¿sí? Y se va armando sola la historia en tu cabeza con los datos que el inconsciente te trae con el título que vos le pediste que te trajera. Y a partir de eso, ¿no? Dice, bueno, ok, vos estás buscando esto, bueno, la raíz de esto está acá, 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 en este momento, en este otro, acá porque el nombre de tu hija es el nombre de la abuela no sé qué cosa. Y después vamos acá, o sea, vos y empezás a armar todo y te das cuenta, claro, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Y vos decís, que parece muy loco, pero no sé si la palabra es loco, wow, qué bueno que tengo la posibilidad de transitar una experiencia como humano en la cual puedo verlo. Tengo la última que fue este año pasado, no, el anterior, también fuimos al mismo lugar en Brasil. Y en un momento me cruzo con mi hermano, con el más chico. Y, y nos invita a una islita, no sé qué, que estaba un familiar de su mujer, que tenía más o menos nuestra misma edad. Bueno, y vamos ahí. Yo en un momento estoy en la pileta con una bebita, con mi ahijada y mi sobrina, y empiezo a sentir como un calor en la pierna. Y digo, qué raro, porque está nublado, no me está pegando el sol y el piso no está caliente, qué mierda. Y me toco, ya había estado 45 minutos en la pileta y tenía el celular en el bolsillo, que me estaba quemado, estaba por explotar. Claro. Lo saco, lo traté de revivir, lo tengo ahí muerto, lo puse en arroz, lo mandé a desarmar, a No, secar, ya está. lo murió. Ese verano en Brasil le mandé un mail a mi socio, le dije, Hernán, a quien quiero mucho, digo, Hernán, mirá, yo no, discúlpame, se me murió el celular, y para comprar un celular en el interior de Brasil tenés que tener como un quit, y no tenía quit. En San Pablo por ahí podés no tenerlo. Pero si no, no podés comprar. Entonces no puedes comprar. Le mandó un mail diciendo, che, mirá, si te querés comunicar conmigo, mandame un mail que diga urgente y yo a la noche lo leo o a la mañana y te contestaré. Pero si no, no tengo celular. Y, y después mi hermano viene a los 2 días y me dice, che, tuve como un sueño y, y era el viejo diciéndome que no te preocupes, que en realidad fue a propósito, es para que puedas disfrutar vos de tus vacaciones. Porque yo siempre nunca laburé en relación de dependencia, digamos, siempre tuve mi proyecto donde si no laburaba no facturaba. Entonces todos mis veranos siempre estaba con el celu un poquito ahí en la playa, ahí abajo de la sombrilla, cada tanto miraba. Y ese verano, esas 2, 3 semanas, le tomé un gustito que dije, esto es impresionante. O sea, desconectar completamente es impresionante. Sí, Y claro, ¿cómo ibas a disfrutar? Si el disfrute para es, vos estaba claro. Y tal este cual. vivo lo estoy haciendo con el celular que me prestó mi hermano cuando volvimos de aquel viaje hace un año.
Pero yo estando en Brasil Maravilla. me compré otro celular que está acá y hoy lo quise cambiar, dije, bueno, hoy hagamos el cambio, no logré hacerlo todavía, pero ya va a ocurrir. Ya va a ocurrir. Pero, Te va a ocurrir el cambio. Y bueno, estamos llegando casi a las 5 de la tarde. Sí, Yo no quiero ya. que esto, a ver si se nos corta antes. Ujú. Nico, ¿qué sentís que cambió en tu vida? ¿qué siento que cambió? Te conté todo, me estás jodiendo. Sí, pero desde ese lado más interior. No, mirá, y me pasa con los consultantes que yo tengo también, es estar mucho más en paz con un montón de cosas. Y también cuando hay un quilombo, cuando explota algo, saber que en realidad la mecha la aprendí yo. Esa bomba que explotó ahí, la mecha la aprendí. Entonces, ¿para qué prendí esa mecha? Y ese es un ejercicio que es muy difícil de encontrar en el corto plazo. A mí me cuesta por lo menos un huevo encontrarlo en esto por ahora, pero es espectacular no echarle la culpa al otro. Yo era un profesional de echarle la culpa al otro. Muy bien. Y otra cosa, si alguien te viene y te pregunta, che, ¿conviene hacer esto? ¿Qué le dirías? Te diría, mira, yo hice 15 años de psicología, hacé psicología, pero es como un machete en la selva. Esto es un cohete a la luna. Esto Hacé yo lo que digo que quieras. es como entrar con Está un muy bien los matafuego al dos. medio de la selva. ¿Eh? Es como entrar con un matafuego al medio de la selva. Pues claro. Así que, bueno, mil Bueno, gracias, estuvo excelente. No, por espectacular. favor, gracias a vos. Para mí, la verdad que es un placer enorme porque poder compartir con un consultante, ¿no? Un vivo de esto que tanto vamos a hacer con Doriana, ¿no? Humanos en Bioesistencia y poder que esa persona cuente, porque nosotros contamos como consultores, ¿no? Bueno, Nico también es consultor ya hace un tiempo largo, ¿no? Desde que empezó consulta, también es uno de los que pueden llamar si les resuena, porque esto es una cuestión de resonancia, ¿no? Cuando comenzamos un camino de conciencia tenemos que encontrar esa persona adecuada para nosotros, ¿no? La perfecta que nos va a llevar de la mano por ese camino para autovalorarnos y crear esa construcción, ¿no? Ir matando, muriendo en esas identidades y construyendo nuevas para empezar a transformar nuestro universo. Así que también a Nico lo pueden encontrar dentro de la página de Humano Puente como consultor y que, bueno, nada, acá estamos 3 para acompañarlo y muchos más, ¿no? Empezar con este camino de autoconocimiento y de cambio de vida y para que la vida se transforme y se ponga mucho más linda, así como nos compartió nuestro querido amigo Nicolás. Es importante que sean consultores certificados, como Sí, somos los 3. exacto. Que sean consultores de Humano Puente, consultores certificados es garantía de que lo que se va a brindar en la consulta va a ser una consulta de bioexistencia consciente, ¿sí? Si sos consultor certificado, eso es garantía, ¿sí? Muchísimas gracias, Nico. Para mí fue un gusto inmenso conocerte y conocer toda tu historia, que no es más que mi historia, lo pude comprobar, así que te agradezco muchísimo por venir a contarnos tu experiencia, ¿sí? Por ser el primer consultante que traemos a Humanos en Bioexistencia, el primero de muchos que van a venir a contarnos sus historias, ¿sí? Así que muchísimas gracias por este viernes de conciencia. Gracias, amigo. Gracias, Dori. Gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene. Que estén muy bien. Dale, chao. Gracias. Para todos. Chao. Chao.